bienvenido, gracias por acompañarnos a este especial de María Visión. Acompáñenos durante la próxima hora porque vamos a estar descubriendo temas que tienen que ver con el sacerdocio, la figura que entre otras cosas nos enseña que Cristo está entre nosotros y esta, la figura por la que tenemos que orar y las vocaciones que también hay que incentivar. Hoy en este programa quiero agradecerle al padre Elías Castro que se encuentra con nosotros. Padre Elías, como siempre, un gusto, bienvenido. Muchas gracias, Ramiro, buenas tardes. Y usted lo conoce, forma parte de nuestra familia aquí en María Visión. Dominic Custra, gracias por acompañarnos, bienvenido, Dominic. Muchísimas gracias, es un placer, de verdad, gracias. Hay muchas personas que ven María Visión, ven nuestros programas, acuden a misa todos los días y finalmente encuentran en la figura del sacerdote a un hombre que no solamente celebra la misa, sino a un hombre cuya característica principal es la sapienza y la sabiduría. Hay una preparación detrás de ser un sacerdote. Hoy vamos a tratar de entrar también a la parte humana de estos hombres que son inspirados por el Espíritu Santo. Padre Elías, primero que nada, ¿qué significa la palabra sacerdote? ¿De dónde viene? Y por supuesto, ¿qué es lo que hay que pasar para lograr llegar a la ordenación? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la palabra en sí misma pues nos llevaría horas, la desinencia, la raíz de la palabra, pero en términos generales es aquel que sacrifica, aquel que es capaz de sacrificar, como en muchas otras culturas. En este caso nosotros cuando celebramos la Eucaristía es un sacrificio, por eso somos sacerdotes, el que sacrifica, el que inmola. Para llegar a ser sacerdote, pues lo primero es ser llamado. No es algo que tú quieras, que tú desees, sino que venga del cielo, que venga una vocación, que venga un llamado. Y a ese llamado el joven dice sí, corresponde al llamado que Dios ha hecho en ese adolescente, en ese joven, y dice sí, yo quiero. En el caso de la diócesis o arquidiócesis de Guadalajara, que es a la que pertenecemos, hay varias etapas en donde un adolescente o un joven se puede incorporar al seminario. Si es un niño de 12 años puede entrar desde la secundaria, si es un adolescente ya habiendo terminado la preparatoria pueden entrar a primero de preparatoria, o si ya terminaron alguna carrera incluso pueden entrar a un curso que se llama de nivelación. Entonces ahí estaríamos hablando de 6 años, quien entró desde la secundaria, 6. Y luego pasan a un curso a Tapalpa, Jalisco, y luego 2 o 3 años, ya desde el año que viene van a ser 3 años de filosofía, 4 años de teología, 1 año de servicio después de primero de teología, luego otro año de servicio después del diaconado. Estamos hablando en total de un niño que entra desde la secundaria son 15 años, el que entra desde la prepa son 12. Y el que entra desde el curso de nivelación son 9. Pero para esto muchos padres de familia los meten al seminario desde pequeños. Sí. ¿Eso no significa que hayan tenido el llamado? ¿O cómo en el caso del padre Elías tuvo el llamado? Son etapas de discernimiento. No todo el que entra al seminario quiere decir que se va a ordenar sacerdote. Los niños, por ejemplo, a los 12 años, pues sienten ese llamado, como diría San Alberto Hurtado, un santo chileno. Decía él, los niños sienten ese run run interior de la vocación, entran y conforme van pasando los años, juntamente con su director espiritual y el prefecto de disciplina, va habiendo un discernimiento. Muchos optan por retirarse del seminario hasta los que llegan prácticamente al final de su formación. ¿Verdad? Pero el sacerdote en formación, el seminarista, es un hombre feliz, puede dentro de todo este mundo de estudios y de que pudiera ser algo que se escucha también muy monótono, puede encontrar la felicidad como hombre. Claro que sí. No puede, debe encontrar la felicidad ahí si es una vocación auténtica, si Dios realmente lo ha llamado, ahí tiene y debe encontrar la felicidad y la alegría. Por eso desde este programa hago un llamado a todos los seminaristas, incluso a los sacerdotes que puedan observarnos. Yo creo que el sacerdote debe estar siempre contento, siempre alegre.
Sin embargo, Dominic, tenemos una realidad que una vez, antes de comenzar de hecho el programa, platicábamos sobre estas persecuciones que últimamente se han tenido en contra de sacerdotes y que pues contrasta el tema del llamado, la preparación a la sobrevivencia en muchos lugares, y lo estamos viendo cada día más en países en donde pues la figura sacerdotal era siempre respetada, querida, hoy es agredida. Sí, yo diría que podemos hablar de dos formas de la persecución religiosa, y hoy, como nos concentramos más en el tema del sacerdocio, pues vamos a hablar precisamente más de los sacerdotes, ¿verdad? Podemos hablar de dos formas. La primera, que es sangrienta, ¿verdad? Que es esta persecución hasta el martirio, lo que realmente están sufriendo muchos sacerdotes en Oriente Medio, en algunos países africanos. Prácticamente ya nos encontramos en los informativos, cada semana hay un asesinato de un sacerdote en algún país del mundo, casi prácticamente todas las semanas, que apenas hace unos años atrás no era tan cotidiano esto. Y otra forma de la persecución religiosa es esta mofa, estos ataques verbales, ataques mediáticos contra los sacerdotes, lo que estamos más viendo en el mundo occidental. Y yo me acuerdo que una vez estuve con los seminaristas en España, uno ya bastante mayor, seminarista que ya hizo su carrera universitaria, no lo sé si era contable o algo así, y luego con 30 y pico años sintió la vocación sacerdotal y entró al seminario. Yo me acuerdo que una vez le pregunté, así como por curiosidad o entre las conversaciones que salió, oye, digo, ¿por qué quieres sacerdote? Que es no sé, un escalón social para ti quizás. Y se puso a reír y dice, hoy, Dominic, todo esto es lo contrario. Hoy ser sacerdote en Europa no es un escalón que la gente te respeta, todo lo contrario. Te pones la sotana o te pones el clarimen y todo lo contrario. En la calle la gente te insulta. Quiero decir que hoy, cuando te haces sacerdote, tienes que estar preparado realmente al martirio. Este martirio real, concreto, corporal, pero también este martirio diario, soportar todo tipo de agresiones verbales, de insultos, de mofa, de burla, que no es fácil, pero yo creo que realmente si sentimos la vocación, si un joven siente la vocación sacerdotal, si realmente es una llamada de Dios, es capaz de soportar cualquier obstáculo que encuentra en su vida, en su servicio, en su ministerio. Padre, sí, definitivamente en muchas partes del mundo se ha recrudecido incluso la figura de un sacerdote hacia el otro extremo, cuando antes, por ejemplo aquí en México, en la historia marcaban 3 niveles, el presidente municipal, el sacerdote y el maestro de escuela. Estaba dentro de esa pirámide para el tema de las decisiones y con el tiempo se ha ido perdiendo. ¿Por qué ha sido? Porque las nuevas generaciones traen ideas, porque cada vez es más difícil creer en un sacerdote. Yo creo que es multifactorial. Hay muchas causas, hay muchos factores que influyen. Los muchachos no llegan al seminario como llegaban hace 20 o 30 años que a mí me tocó ingresar, ¿no? Ahora los muchachos llegan, por desgracia, de familias cada vez más disfuncionales, de madres o padres solteros o que viven juntos pero de una manera disfuncional. Las raíces cristianas cada vez son más superficiales, no como antaño. Entonces llegan los muchachos en estas circunstancias, tarda uno algunos años en más o menos nivelar la cuestión humana en todos los sentidos, y el resto de los años pues se va en la formación propiamente sacerdotal, pero los primeros años yo no diría que es pérdida de tiempo, pero no es como antes, que llegaban los muchachos de una situación o de un ambiente mucho más sano que ahora. Sí. Conocí una vez un formador, un director espiritual de un seminario, que me dio un ejemplo muy visual, ¿verdad? Me ha dicho que antes, 20, 30 años atrás, venía un muchacho, era como un jardín. Sí. Quiero decir que solamente echabas agua, un poquito cortabas la planta y crecía. Hoy es todo lo contrario, es un jardín pero con todo tipo de arbustos innecesarios, ¿verdad? Quiero decir, lo primero que tienes que cavar, sacar con raíces todo lo malo
y luego como otra vez poner Sí. y echar agua. Quiero decir que el trabajo es como doble, ¿verdad? Sí, en la es formación que de los no jóvenes. se nos olvide, incluso todos los documentos de la iglesia, cuando tocan el tema sacerdocio, el tema formación en los seminarios, es curioso cómo comienza siempre por el aspecto humano. Y al llegar los muchachos, pues ciertamente llegan con muchas carencias, con muchas dificultades desde la casa, desde su hogar. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a pues tratar de estructurar en la historia qué ha pasado con el tema de las vocaciones sacerdotales, partiendo justamente de los papas. Juan Pablo II fue inspirador no solamente para que muchos niños llevaran su nombre, sino fue un pontífice que cuando sale de Roma y visita una serie de países, platicaba con Dominic Kustra que recientemente se cumplieron 40 años de aquella primera visita histórica a su natal Polonia, comenzó justamente a germinar este asunto de las vocaciones. Guadalajara se convirtió hoy por hoy uno de los semilleros más importantes. Posteriormente vino Benedicto XVI y hoy el Papa Francisco. ¿Cómo ha sido el tema de los pontificados inspirador para que muchos jóvenes comiencen su carrera hacia el sacerdocio? Y también hablaremos sobre un asunto que también atañe al sacerdote persona, porque también hay momentos gloriosos de mucho júbilo, hay momentos en donde también ellos sienten, y a un sacerdote le ha tocado, por supuesto, acompañar en la enfermedad a sus padres, a sus hermanos, y por qué no, las misas más tristes, pero las misas también con ese gran significado. Regresamos.